Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia. Es jueves 25 de junio, el día después de la festividad de San Juan. Esa festividad que, como saben, no se celebró, aunque en algunos sitios de alguna manera sí que se celebró y por eso también hay quejas, hay preocupación. Nos dicen que no hay que confiarse, nos dicen que no hay que moverse con tanta tranquilidad, nos dicen que no formemos grupos, como la expresión clásica de la policía franquista. Nos dicen que hay que llevar la mascarilla, que no la llevemos en el codo o en la papada. Nos dicen, en definitiva, que tenemos que seguir viviendo casi con la sensación de cuando el COVID estaba plenamente presente en nuestra sociedad. Y yo les digo que esto es complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ni es un 100% una cosa ni 100% otra. Creo que está bien que haya recomendaciones, que haya cierto miedo y que haya un control y que haya sobre todo prudencia. Y creo que al mismo tiempo, si lo vamos dando vueltecitas a la tuerca del miedo, la prudencia, etcétera, o las normas restrictivas, pues cada vueltecita que damos, por el lado de abajo vamos cerrando bares, expulsando, tirando gente al paro, aniquilando más todavía, si cabe, cualquier tipo de actividad, ya no solo económica, sino incluso social o cultural. Porque siempre en aras a no iríamos a un sitio porque, no iríamos a otro porque en el momento en que hay una distancia social técnicamente imposible de cumplir, y como es normal, no se cumple casi nunca, porque salvo que uno vaya por las aceras de 4 metros de algunas avenidas y se separe mucho, nunca va a 2 metros de nadie, incluso ni a metro y medio. Máximo se suele ir a 1 metro, cuando hay gente en una calle o en cualquier sitio. Segundo, si se puede ir a los bares, sentarse y tomarse algo. Cuando te sientas y te tomas algo, te quitas la mascarilla y actúas como toda la vida de Dios, hablas con los demás, seáis 3 o seáis 8. Por lo que luego cuando os levantáis y os separáis, es cuando os ponéis la mascarilla, que esto ya lo hemos dicho aquí alguna vez, que es cuando realmente casi vas solo a veces o te vas hacia tu coche o te vas andando a tu casa. En cambio, cuando has estado en grupo, con la clásica paranoia que podríamos tener de tú no sabes que tu amigo que te cae muy bien tiene otro amigo, que la pareja de ese otro amigo trabaja en un hospital. Es decir, la cadena es infinita. Nunca sabes quién puede, por un motivo X, estar en contacto o no con alguien que pudiera haber sido portador o no portador del virus. Por lo tanto, hay demasiados márgenes donde prácticamente, como decía aquella canción, creo que era de Los Piratas, el equilibrio es imposible. Don Fernando Catalá, de Urbano Abogados, buen amigo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Joseca. Pues muy ¿Cómo va bien, todo? aquí digiriendo ahora la nueva noticia del acuerdo de los ERTE entre sindicatos y gobierno. Y bueno, vamos a ver qué tal se plantea el fin de semana y qué nuevas medidas nos van a imponer, porque mientras los gobiernos europeos están pensando en bajar impuestos, como Italia o Alemania, y Francia también, aquí lo único que quieren es exprimir a las clases medias y trabajadoras. Una duda. eh, ¿Cómo lleva usted ahora ya, porque estos días se ha puesto a tope, lo comentamos siempre, este calor tan radical? Porque sobre todo el universo, yo hoy lo hablaba con gente del sector de la comunicación que decían, bueno, se ha relajado ya mucho, mucho el tema de las vestimentas, es difícil ver corbatas, se han dicho. Bueno, excepto los abogados, los que trabajan en banca, que luego yo pensaba, bueno, al final me han dicho, con mucho cariño, una buena amiga dice, excepto los abogados, los que trabajan en banca y el Corte Inglés. El Corte Inglés perfectamente podrían llevar ropa de esquiar si quisieran ahora en pleno verano por las temperaturas que alcanzan sus centros comerciales. Y también en otros locales podrían repartir forros polares o ropa de esquí. Pero en las profesiones como la suya, el tema de chaqueta, corbata y demás, con estos calores tremendos, porque estamos teniendo ya un calor radical y que supera los 30 grados en muchas horas del día, ¿cómo lo lleva? Hombre, yo cuando, por ejemplo, tengo clientes en el despacho, yo nunca prescindo del traje, o generalmente no lo suelo hacer, pero cuando uno está, por ejemplo, por la tarde más desahogado en el despacho, trabajando más tranquilamente, pues si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. Me refiero porque este calor es inhumano. Y en el Y no me despacho tienen gusta. aire acondicionado a tope, de esos que uno entra y Tenemos siente. aire acondicionado a tope, lo que pasa es que también a mí soy una persona que le molesta mucho el aire acondicionado. No estoy cómodo ni estando con el aire ni durmiendo con él. No, durmiendo es incomodísimo. Y también nos acompaña en esta tarde de jueves, día soleado, día caluroso, Federico Barona. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda Pues, la audiencia? ¿Cómo está todo el mundo? pues Espero que con calor, porque hace mucho calor. la gente está, yo no sé si esa sensación la tienen ustedes, pero ya lo hemos dicho estos días. Lo he compartido con más gente y algunos me han dicho que también
coincidían en esa sensación. La gente está como muy de verano. En un año normal, a finales de junio, aunque el verano se acerque, el verano es agosto. Algunos dicen que ni todo el mes. Yo sigo creyendo y comprobando que sí que sigue siendo bastante todo el mes. No serán los veranos de antaño de finales de mitad de junio a mitad de septiembre, que la gente se iba a los colegios, bien, bien. Pero sí que sigue siendo un mes muy, muy de verano. Pero este año no tiene la sensación de que con todo lo que ha ocurrido y las ganas de ahora de como de irse a otras residencias o de salir, estamos ya como muy en verano. Me refiero sobre todo a la ciudad como muy tranquila, y aún estamos en junio. Hombre, claro, es que no hay turistas. Esa es la clave, ¿cree usted? ¿No se nota Recuerde, también que no hay la clave valencianos? son muchas cosas. No hay turistas, hay 4 millones de personas en un ERTE que están cobrando aproximadamente la mitad de su sueldo, lo que implica que tienen menos renta disponible. Y no se equivoque, hay inquietud, no vamos a decir miedo, hay inquietud con el futuro. Y cuando uno está inquieto por su futuro económico, no hablo de otro, tiene menos renta disponible, ahorra más y se priva más de determinadas cosas. Yo estoy convencido que es eso. Solo tiene que ver cómo están. Bueno, luego hay mucha gente también, o bastante gente teletrabajando. Con lo cual, al final, el ambiente que usted antes veía, hace un año veía en los bares, restaurantes y tal, pues no están. Eso que acaba de decir es clave y es gravísimo. El teletrabajo, que mucha gente está, yo creo, ya con una... Están empezando a asimilar que esto viene para quedarse, pero se tendría que venir para quedar a ratos, de manera parcial. Que fuera más normal estar de viaje o tener un compromiso y poder decir, me conectaré, y nadie te mirara con cara de, usted no quiere venir a la empresa, pero que no sea 24/7. Porque otra actividad que mata absolutamente es la restauración básica. El bar español medio, normal, que vive de almuerzos y comidas, que de hecho muchos cierran de noche, no vive de cenas ni de fin de semana. Hablo del bar más castizo, ese con teletrabajo pierde mucho, porque la gente está en casa, es normal, y aunque vayan a algún bar, ya van al otro, van al bar de fin de semana, al restaurante, van a cenar, pero el bar de día a día pierde mucho. Esa apreciación es muy buena, don Federico. Usted Hombre, la nota en su zona, solo que está en el centro, centro. Claro, tremendamente. No es que se note, es que aquí los bares estarán a menos de un 50%, sin ninguna duda. Y además el problema de España es que nos han convertido en el país más frágil estructuralmente y económicamente de la zona euro. Si miramos los datos, en el año 75 teníamos más o menos el mismo nivel industrial que Corea del Sur en cuestión, o sea, digamos en el PIB, o sea, que correspondiente al PIB, tendríamos alrededor de un 35-36% digamos, de lo que representaba la industria en España. Nos han convertido en un país de servicios, nos han desmantelado la industria y ahora, más o menos, que a lo mejor me corrija Federico, pero tenemos alrededor de un 15%. Nos han reducido de un 36% la industria a un 15% del PIB. O sea, que es que nos han encomendado a una fuente súper volátil, que es el turismo, y nos vamos también al ladrillo. Bueno. Hay que yo también, como digo siempre, lo del tema del turismo no criminalicemos. Tener siempre gente que va a querer venir a visitarte y muchos a vivir, y que al vivir aquí van a pagar, a consumir, a generar empleo en muchos sectores. Por supuesto, tampoco es tan grave. Que no hay que criminalizarlo, por supuesto, pero pero el franquismo dio en el clavo. A partir de los años 60, con que España era una maravilla turística, pero eso se tenía que haber complementado con la industria, cosa que el franquismo lo hizo muchísimo mejor que en estos 40 años. Entonces, el problema es ese, que estamos solo encomendado a una fuente de ingresos. Entonces, ahí es el problema de España, que en el momento que tenemos un zarpazo económico somos los primeros. Y si a eso se le suma que tenemos un paro que no baja del 10% en las mejores épocas, ¿sabes? Pues ya imagínate. Bueno, si les parece, brevemente, Federico, que tenemos que repasar las portadas y de ahí vamos a sacar material informativo. Para que nos hagamos una idea del Producto Interior Bruto de lo que es España, que el Producto Interior Bruto de un país es lo que factura un país, ¿vale? Del Producto Interior Bruto de España, aproximadamente el 15-20% es automoción, el 15-20% es turismo y el 15-20% es agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos 3 pilares, que si uno de los 3 se cae, vamos a tener un problema grande. Y se han caído 2, que es el turismo y la automoción. No, y se les ataca a veces se les ataca. Hacemos un momento de repaso. Vamos a ver las portadas de los diarios valencianos. Y como siempre empezamos por las provincias, que nos dice en este jueves 25 de junio ese acuerdo del gobierno para prorrogar los ERTE hasta septiembre,
Y luego los brotes controlados de coronavirus salpican toda España en diferentes puntos, ya lo saben, en esa industria cárnica, en esa empresa de Rafael Buñol, y luego que la demanda británica de viajes a España casi se dobla, lo cual a lo mejor hay que confiar también en que algún país quiera venir, quiera visitarnos, se venga un poquito arriba y tengamos ahí un repunte. Vamos a intentar ver las cosas con cierto positivismo, a ver si al final de verlas salen. Luego nos dicen las provincias que el decreto de nueva normalidad obtiene un amplio apoyo tras el sí, ¿de quién? Del Partido Popular. El Partido Popular es el que está apoyando al gobierno en varios temas para luego ser constantemente vilipendiados e insultados. El gobierno logra al fin el acuerdo para aprobar los ERTE, como les decíamos, y Nadia Calviño parece que va a ser una candidata a presidir el Eurogrupo. Diario Levante, El Mercantil Valenciano, a 5 columnas, una foto de un cole, un aula, una limpiadora que está ahí en el aula con todas las sillas subidas al pupitre. Me recuerda a la infancia mía, subíamos la silla, efectivamente, la poníamos boca abajo en el pupitre. Así será la vuelta a las aulas el curso que viene en la comunidad. Se escalona la salida al patio, pudiendo usar también las propias aulas como comedor. Y más información que nos proporciona el diario Levante. Luego nos da noticias, como siempre lo saben ustedes, en esa sección que tiene, digamos, de pago, y nos habla de que Puig anuncia un presupuesto expansivo y exige acabar con una financiación intolerable en unos encuentros que organiza el propio diario y donde hablaron con el presidente. Como todos los periódicos dan esa noticia que se ha producido esta tarde, hace unas horas, el gobierno cierra con patronal y sindicatos la prórroga de los ERTE hasta septiembre. Es decir, que hay un poco de margen, pero tampoco nos confiemos que eso no es el bálsamo que se suele decir de Fieragrás. Noticia de portada en Valencia Plaza, diario siempre muy pendiente de la economía, pues la que les decimos, el gobierno logra el acuerdo para extender los ERTE hasta septiembre. Luego el gobierno saca adelante en el Congreso el decreto de nueva normalidad con el apoyo del PP y de Ciudadanos, que en otro diario no lo nombraban. Los dos partidos con los que el gobierno o con los que el PSOE no gobierna, los dos partidos que reciben los ataques constantes y diarios por parte del gobierno, que ustedes dirán, bueno, y esos partidos critican al gobierno. Sí, porque son oposición y lo normal de la oposición es ejercer una labor de control y de crítica al gobierno. Es más raro que el gobierno a veces haga la oposición a la oposición. Y este gobierno, especialmente el PSOE, sí que lo hace muchas veces. Y luego Valencia Plaza también nos dice, educación y sindicatos pactan el inicio del curso y una reducción de la jornada lectiva. Estas son las portadas, las noticias más destacadas en los diarios en este jueves 25 de junio. Don Federico Barona, don Fernando Catalá, el tema también de la educación, parece que ahora han llegado a algún acuerdo, pero bueno, eso se ha convertido en una especie de vodevil que nunca se sabe cómo van a aclararse, qué van a hacer. Yo no sé si deberíamos empezar a preocuparnos simplemente de controlar a todo el mundo, o sea, de chequear y chequear y chequear, y decir, en 4 meses tendremos que saber que el que vaya a clase, el que vaya a trabajar, el que vaya a 1000 sitios, se le haga un análisis, se le haga un PCR, se le tome la temperatura, para que automáticamente más o menos se pueda hacer una vida normal. Pero vamos a ver. ¿No sería más práctico que el hecho de transformar toda nuestra forma de vivir en todos los sentidos? Joseca. Que si el patio escalonado, que si el comedor en el aula. Joseca, si el día 14 de marzo empezó el confinamiento y a fecha de este lunes pasado, a fecha de día 22 de junio, no habíamos sido capaces en la administración autonómica de establecer un plan de desescalada para que los funcionarios, pactado con funcionarios, sindicatos, todos, no habíamos sido capaces de pactar un plan de desescalada para que los funcionarios volvieran, o el porcentaje que fuera, volvieran a ocupar sus puestos de trabajo presenciales. Si no hemos sido capaces de hacer eso, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Usted cree que vamos a ser capaces de prever de aquí a septiembre cómo vamos a volver al colegio? Es increíble. Si es que no hemos sido capaces. Si es que tenemos a los funcionarios, a muchos de ellos sin trabajar en casa, porque la administración no ha sido capaz de facilitar el teletrabajo, cosa que sí que ha exigido las empresas. No han sido capaces de pactar un sistema de vuelta al trabajo, porque no han sido capaces, porque la consellera Gabriela Bravo, dijo que había que volver al 100%. Los consellers del partido político que forma coalición, pero que no es el de ella, de Compromís, dijeron que no y no han vuelto. ¿Cree usted que vamos a ser capaces de volver a las aulas en septiembre? Imposible. No hemos aprendido nada, ni están con ánimo de aprender los políticos.
no estábamos preparados en marzo, ni vamos a estar preparados en septiembre. Si ya, solo hay que ver que ahora que hemos abierto las fronteras, no se les hace ni un test a ningún turista que viene. O sea, si ya... Sí, sí, de si hecho ya decían el coladero de Barajas, porque habían sí, entrado casi a uno por día, sí, sí, es verdad. nos va a pasar con esta pandemia como con la crisis de 2008, que no hemos aprendido ni vamos a aprender, ni llevamos traza. Bueno, pues vamos a hacer, si les parece, una pausa para publicidad. Y cuando volvamos tenemos varias noticias. Hay temas que ya quiero lanzar para que no se nos pasen. Se habla de una subida del IVA, impuesto sobre el valor añadido. Se habla de las pensiones. Y, bajando al terreno local, algo que tantas veces comentamos con nuestro buen amigo Carlos Rodríguez Hurtado, pero algo que, oye, afecta, y afecta mucho. Igual que hablamos de las políticas de inmovilidad o del destrozo físico, en mi humilde opinión, al que se está sometiendo a una ciudad tan maravillosa como Valencia, anulando toda libertad de movimiento de la mayoría de sus habitantes, etcétera, el conflicto, como titula hoy Valencia Plaza, de la CV500 se enquista y el Perellonet ya plantea convertirse en entidad local menor. Parece ser que ayer día San Juan y que otros días la gente se lanzó para irse a la zona sur del Saler, el Perelló, el Marimblao y demás, y aquello fue el acabose del empezose. Hay que entender que teniendo un parque natural no va a haber una autovía de 3 carriles de ida y 3 de venida, pero algo se debería poder hacer. Una breve pausa, hoy con Fernando Catalá, con Federico Barona, y vamos a tener, ya les adelantamos, una entrevista con un emprendedor valenciano, un joven abogado valenciano que además ha tenido un invento, que igual ya lo han visto, ha salido en muchos medios, ha salido en teles nacionales, y queríamos también hablar con él porque nos ha parecido interesante, sobre todo por la originalidad. Es Vicente Blanch y él es el creador, el fundador del cubretartas, para cubrir las tartas cuando queremos soplar las velas en los cumpleaños. Lo tendremos hoy en Es la Tarde en Valencia y, por supuesto, la tertulia clásica y habitual con Emilio Navarro en la realización de este programa en este jueves 25. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios, seguimos aquí. Fernando Catalá, nuestro buen amigo Urbano Abogados, Federico Barona. Hay muchos temas. Como este tema un poco es última hora de esta tarde, de este día, y preocupaba mucho, me apetece que me diga primero Fernando Catalá, sobre todo porque sé que tiene una visión crítica. Federico Barona quizá también, pero aún más técnica. Quiero ver un poco la de un abogado especialista además en temas de familia y en temas de matrimonial, ¿no? De derecho matrimonial, derecho civil. Pero, don Fernando Catalá, ¿cómo ve lo de el acuerdo gobierno-patronal, que los ERTE se alarguen? ¿Percibe que puede haber luego ese estallido que algunos auguran de como, es decir, estallido en el sentido de que deja de haber ERTES con T y va a haber un paro galopante? ¿O cree que alarguen los ERTES puede ser como, oye, poniendo un símil muy de esta época, la máquina que te mantiene la respiración artificial, pero a lo mejor acabas recuperando tú la respiración con tus pulmones y alargando y aguantando a lo mejor vuelves a la vida? Sí, pero es que yo creo que el problema es que la máquina se va a utilizar demasiado poco. En algunos países como Alemania, creo que es Alemania, los ERTE se pueden alargar hasta un año y pico, ¿vale? Porque ahí son conscientes de que esto ha sido un impacto muy fuerte para las empresas. Ahí en Alemania son conscientes de que el dinero privado, de que el sector privado es el que financia todo lo público. Aquí, los pocos que estamos trabajando, o sea, aún nos quieren exprimir más en vez de decir, vamos a ver, señores, yo no tengo la misma idea de economía de Federico, perdón, pero vamos a ver, pero yo creo que por lógica, si tú estás en crisis y la gente está en paro y hay muy pocos que trabajan, si tú bajas impuestos, reduces cotizaciones sociales, favoreces el emprendimiento, favoreces el empleo, al final, en vez de que 2 paguen 5 y el resto viva del Estado, a lo mejor tienes 20 que pagan 2 y recaudas más. Entonces, eso es lo que están haciendo los gobiernos, incluso el de Portugal, que es socialista también, pero es que está gestionando mucho mejor que nuestros socialistas. Entonces, aquí hay una manía de darle al botón de subir impuestos, que es lo que hizo Rajoy en 2008, que endeudó a España en el 100% del PIB, y aquí vamos a lo mismo, vamos a asfixiar, pero es que encima ya no es que tengamos unos impuestos muy altos y la poca población activa que trabaja esté exprimida. La cuestión es que ¿quién va a venir a invertir? Por ejemplo, si
saben que si tú vienes a invertir aquí en bienes inmuebles, te ocupan una casa, un edificio y tienen más derechos los ocupas que el propietario legítimo. ¿Quién va a venir aquí a traer dinero? Entonces, España está condenada. Hasta que no se solucione esto, y esto tiene pinta de no solucionarse a medio plazo, ¿eh? Esto va a medio largo plazo. Le veo muy duro. Don Federico Barona, denos un poquito de aire. ¿Tan condenada está? ¿Nadie quiere invertir aquí? Vamos a ver, yo soy bastante crítico en esta historia, o muy crítico. El ERTES es un sistema que por cierto, se creó en la vilipendiada reforma laboral del PP del año 2013, y es un sistema que no está pensado para prolongarse en el tiempo, tanto como se está haciendo ni para una situación de pandemia como la actual. ¿Por qué? ¿Para qué se crean los ERTES? Imagínese usted que va a trabajar a una fábrica que se quema el grupo electrógeno. Al día siguiente no puede ir a trabajar nadie, entonces se tramita un ERTE de fuerza mayor para las 2 semanas que cuesta reconstruir el grupo electrógeno. O imagínese usted que en una azulejera en Castellón hay que cambiar el horno y entonces eso es un mes de trabajo, entonces se hace un ERTE por causas productivas y la gente no va a trabajar en un mes. Para eso están pensados los ERTES. Evidentemente, sí. El día 14 nadie se esperaba esto y tuvimos que echar manos de lo que había. Y menos mal que no habían eliminado la reforma laboral, porque entonces no sé de qué hubiéramos echado mano. Pero bueno, tenemos que echar mano de lo que había. Pero es que hemos tenido abril, mayo, junio y lo que va de mes, julio, 3-4 meses para pensar en alternativas y seguimos únicamente hablando de ERTES. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Estamos utilizando un sistema que no estaba pensado para esto, lo estamos utilizando para esto. Pero es que tampoco hemos hecho nada nuevo. Nos estamos dejando llevar por el tiempo, estamos sí pagando los ERTES, pero no estamos solucionando nada, ni estamos agilizando la aprobación de licencias para que se puedan montar nuevos negocios, ni estamos pensando que si hay otro sistema alternativo que no sean los ERTES. Estados Unidos, por ejemplo, ha pagado sueldos directamente, no ha pagado ERTES, ha pagado los sueldos a las empresas. Y el Reino Unido. El Reino Unido, quiero decir, hay muchos sistemas, aquí simplemente nos estamos dejando llevar a ver qué pasa, a ver cómo lo hacemos, a ver qué tal. Al empresario, para que un empresario invierta, sea español o extranjero, tiene que tener primero seguridad jurídica y luego seguridad de su inversión, evidentemente. Si no sabe, mira, si hace un mes y medio sale el vicepresidente del gobierno diciendo la reforma laboral nos la vamos a cargar porque no sé qué, ¿quién va a contratar a nadie? Si no sabemos con qué reglas del juego vamos a jugar, ¿cómo vamos a entrenar a fútbol si no sabemos si hay fuera de juego o no? Si a mí me dicen, voy a cargarme la reforma laboral, pues lo normal es que me espere para contratar a alguien para saber qué reglas del juego van a haber. Eso es un ejemplo, ¿eh? Pero con ese 300 más. Entonces, lo mínimo que se puede pedir y lo mínimo que se puede exigir es, primero, un marco jurídico estable, concreto y claro. Y luego, que se le apoye al empresario, que es el que crea empleo y que es el que paga impuestos a través de sus sueldos, que pagan impuestos a la gente. Luego, el segundo tema, no nos engañemos, aquí ¿se pueden subir impuestos a las rentas altas? Por supuesto que se pueden subir, pero la recaudación, y eso lo dice todo el mundo, es exigua, es imposible. Y hay casos de imposible realización. El impuesto sobre el patrimonio en España recauda en la actualidad 1.000 millones de euros. Si Madrid cobra el impuesto de patrimonio, recaudaría 2.000 millones de euros. ¿Usted cree que Pablo Iglesias, si mañana imponen el impuesto de grandes fortunas, va a recaudar 11.000? Es imposible. Claro. Es que es imposible. Claro, entonces, ¿hacia dónde vamos? Una mentira encubierta. No, encubierta no. Está muy clara la mentira. Se manipula mucho haciendo ver, ¿se conseguiría el milagro? No es verdad. Es que es imposible, no, pero es que es imposible. Entonces, porque sería confiscatorio, porque el Tribunal Europeo diría que es confiscatorio ese impuesto. Entonces, al final, ¿dónde va a acabar todo esto? Pues evidentemente va a acabar en la subida del IVA y evidentemente va a acabar en un retoque de las pensiones y en un retoque de los sueldos de los funcionarios. Si es que va a ser así, si es que no hay otra. Bueno, porque en esta crisis se ha comentado mucho el tema de los funcionarios, igual que se ha comentado mucho con cierta normalidad el tema de los políticos, y ahí parece que no haya que tocar nada nunca. Hombre, eso es demagogia. Hombre, es que recortar, eso es el chocolate del loro. Hombre, no, al final, al tocar... Chocolate del loro, pero sí. Hacen ver que es un tema menor. ¿Pero qué va a ser el chocolate del loro? A tus ministerios no ahorrarías nada. Vamos a ver, lo dijo el otro día el economista Roberto Centeno, comentó que de los 3 millones pasamos
alrededor, en el año 75, con Franco de cuerpo presente, de 800.000 funcionarios que tenía España, hemos pasado a 3 millones. Pero no son funcionarios exactamente, hay muchísimos ahí empleados públicos. Y Roberto Centeno señalaba que de esos 3 millones de funcionarios, 2 millones eran empleados públicos a dedo o con oposiciones a medida. ¿Vale? Se podía empezar recortando eso, recortando parlamentos autonómicos. Me refiero porque aquí siempre empezamos a subir impuestos, pero los políticos no se tocan nada y no tocan sus redes clientelares. Para nada. De este estado de esta transición española que derivó en un estado corrupto desde el momento que se pactó. Sí, sí, es increíble. No tocan nada nunca, siempre te ponen alguna excusa. Hay que reconocer que en ese sentido es un poco marciano, porque siempre vivimos con, no, pero eso no tiene nada que ver. Por Dios. Es como el eterno, no es directamente lo mismo, lo reconozco, pero el eterno dilema. ¿Pero qué tiene que ver que yo sea de izquierdas, comunista, y esté a favor y me encante toda la estética y esté a favor del Che Guevara, para que luego sea multimillonario, me encanten las mariscadas y además esté todo el día defendiendo el universo gay? Y dices, bueno, pues que el Che Guevara colgaba a los gays, por lo tanto, soy coherente y olvídate un poquito de él. Bueno, pues que el comunismo hablaría de que la gente reparta toda su riqueza y de que todos sean, digamos, pobres o que todos tengan lo justo, indispensable para vivir. Por poner un ejemplo, que todo el mundo pueda vivir con 1.000 euros en una casita de 60 metros cuadrados y tire para adelante, aunque sea muy humilde, y en cambio tú quieres vivir en una casa muy grande o en un chalet o irte a esquiar, como todo el mundo. Por eso es, como siempre digo yo, una incoherencia intolerable, en verdad, o no permitible. Lo que pasa es que se ha generado, con el relativismo, se ha generado un discurso que es, a ver, hay que rebajar, hay que ahorrar y yo tengo que crear 80 ministerios. Y si usted me acusa de crear ministerios o de colocar a 20 amigos a dedo, usted es un demagogo. Yo, en cambio, quiero salvar la humanidad. Y con todo igual. O sea, yo digo que todo el mundo tendrá que apretarse el cinturón. Yo mientras me compro 4 casas y pongo cara de póker con el dinero de los contribuyentes, que es lo curioso mejor del político. Porque el empresario a veces, aunque viva muy bien, es que se lo ha currado. Y dices, bueno, pues tiene 2 casas o 3 o un barco. Pero el político vive de lo que pagamos de impuestos y encima te pone cara de, te tendrás que preparar este año para ahorrar un poco, ¿eh? El mejor ejemplo de relativismo, ejemplo de relativismo, no sé qué está pasando. No pasa nada, pues ha saltado, se está oyendo como si tuviera ahí un audio, puede saltar en el ordenador, entonces el mejor ejemplo de relativismo es que yo puedo ser dictador, pero si soy de izquierdas está bien, pero si digo que soy dictador de derechas está mal. Efectivamente. Cuando yo no tengo nada claro cuál es la diferencia entre un dictador de izquierdas y un dictador de derechas. La diferencia es que los dictadores de derechas han dejado mucho mejor económicamente la mayor parte de ocasiones a sus países. Bueno, pero yo estoy en contra de cualquiera de ellos. No, pero hay dictaduras y dictaduras. Vamos a ver, tú no puedes comparar. Sí, yo estoy en contra de ellos. Yo estoy en contra de todas. Ahí eso me produce urticaria y repelús. Cualquier tipo de dictadura. Yo prefiero decir desde el punto de vista, yo creo, un poco histórico, como el análisis histórico. Claro, está la muerte física, civil, económica y la destrucción, y está el que al menos dice, bueno, que no se me malinterprete, porque yo estoy a favor de una república constitucional, ¿vale? Con la bandera de España y con el mismo himno. Ese es mi pensamiento. Bueno, pero en la tarde de Valencia estamos encantados con la monarquía parlamentaria, y voy a decir algo más aprovechando ya este alegato que ha intentado colarnos el señor Catalá republicano. La próxima semana tendremos el honor de recibir en Valencia a sus majestades los reyes de España, que vendrán aquí en su gira a favor del turismo. Adelante. Lo que quería acabar, Joseca, es que yo soy republicano constitucional. A mí me gustaría una república lo más parecida a Estados Unidos, porque pienso que es la esencia, lo más cercano que hay a una democracia. Pero, dicho esto, hablando de dictaduras, hay dictaduras que han dejado mucho mejor económicamente a sus países que otras dictaduras, y esas, las dictaduras de derechas, por ejemplo Pinochet o Franco, han dejado mucho mejor sus países que cómo lo recogieron, ¿vale? Y sobre todo porque justo conozco chilenos de izquierdas que me lo están reconociendo, independientemente de que cuando hablen de Pinochet les salga urticaria. Y luego quería comentar con lo que estábamos diciendo de este estado corrupto que tenemos, de autonomías, de que los políticos no se quitan las prebendas. Esto ya lo dijo en una entrevista, lo dijo García Trevijano, que fue el presidente de la Junta Democrática en la época de la transición. Antonio García Trevijano. Antonio, el mayor pensador político que ha tenido, cuando le vino un alto cargo socialista en la clandestinidad,
y le empezó a hablar de las autonomías, dijo García Trevijano, ¿pero qué me estáis contando con las autonomías? Y dijo, no, es que vamos a ver, es que tenemos que colocar a estos cargos y así tenemos... Las autonomías sirvieron para que los franquistas que quedaban se pudieran colocar y las élites que venían tuvieran sitio para todos. Fijamos los ejemplos, por ejemplo, de franquistas: Revilla, el presidente de Cantabria, colocado de presidente de Cantabria no sé cuántos años. Fraga, presidente de Galicia. Y tienes al resto que vinieron a hacer cada uno su reino de taifas, y ya pues se sirvieron con las regiones que tuvieron idioma junto con el español, se sirvieron para desnaturalizar España y acabar con el Estado-nación y robarnos con el pretexto del Estado autonómico. Bueno, va a haber elecciones a las que usted ha nombrado a Fraga y a Galicia, en Galicia y en Vascongadas. Yo les pregunto, unido a esas elecciones en dos territorios y la pugna que ahí genera, como es lógico, entre los partidos políticos, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece ese ahora apoyo casi diría total del PP de Ciudadanos? Digamos que es esperable, por el nuevo Ciudadanos que sería, ¿no? Intentaría ser, que en su día yo pensé que lo iba a ser, pero no llegó a, que podía ser el nuevo PSOE, ¿no? El heredero de un partido de izquierdas nacional. Pero, ¿qué opinan de ese apoyo que le da en muchos temas el PP al PSOE y luego en cambio les atacan, les insultan? ¿Creen que es como un acercamiento global? ¿Creen que es una distancia que el PSOE puede estar cogiendo con algunos de sus socios? ¿O es puro tacticismo, pero a la hora de la verdad luego el PSOE está encantado con Bildu, Esquerra Republicana o Podemos? Usted lo ha dicho, global. Ha dicho la palabra clave, global. Yo es que no creo en los pactos globales, yo creo en los pactos puntuales. Y yo no veo por qué no, si el PP está de acuerdo con el PSOE en determinadas cosas, que pacten y que vayamos hacia adelante, y si no está de acuerdo en otras, que no vaya hacia adelante. Yo creo en los acuerdos, que podemos tener un acuerdo perfectamente en sanidad y no tenerlo en no sé qué. Eso no le veo ningún problema. En contra de lo que mucha gente dice, que no, mira, el PP y el PSOE son el agua y el aceite, y el otro no se pueden hablar. Si yo soy del equipo del partido que sea y estoy de acuerdo con el otro partido en lo que sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A mí me gustaría que los cinco partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Valencia se pusieran de acuerdo en qué va a hacer Valencia en la fachada marítima en los próximos 12 años. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? No, es que yo exijo que se pongan de acuerdo. ¿O qué van a hacer en el Cabañal? ¿O qué van a hacer con la entrada norte? ¿O qué van a hacer con el puerto? Y no estaríamos discutiendo todos los días, mande uno, mande otro, si no sé qué o si sé qué. Con lo cual yo creo que se deben poner de acuerdo en determinadas cosas, sobre todo en las cosas estratégicas y en las cosas importantes, porque si no, en aquellas cosas que trascienden los 4 años, nunca haremos nada en esta ciudad. Empezará uno la peatonalización, me lo invento, y llegará otro y quitará la peatonalización. Bueno, pues lleguemos a un pacto de cómo hay que peatonalizar la ciudad y hagámoslo. Lleguemos a un pacto de qué queremos en la fachada marítima y hagámoslo. Bueno, podría ser, lleguemos a un pacto de cómo tiene que ser la movilidad. No hace falta que siempre sea peatonalizar, es que asumimos... No. Bien, perdón la palabra. Lleguemos a un pacto de cómo queremos la movilidad para la ciudad en los próximos 10 años y hagámoslo. Lleguemos a un pacto porque vamos a ver. Si usted quiere que aquí se haga el nuevo California, ¿vale? El nuevo California, donde en la fachada marítima se instalen aquellas sociedades que vayan a desarrollar productos informáticos, que me parece muy bien. Esta idea vale como otra cualquiera. Si usted no les ofrece una seguridad jurídica, volvemos a lo del principio del programa, estas empresas no van a venir aquí. Si hoy les dicen que sí, mañana les dicen que no, pasado que a lo mejor, al otro cambiamos las condiciones. Lo más importante es ofrecer un marco estable. Usted sabe, mire, lo de las sociedades holding de baja tributación que tienen en Irlanda, ¿usted sabe que España las tiene? España tiene lo mismo. Anda, es que... Tiene lo mismo. Y se llaman ETVs. ¿Vale? ¿Y por qué parece que solo ocurren en ese país? Entidades de tenencia de valores extranjeros se llaman. ¿Y sabe por qué las sociedades extranjeras no vienen aquí a constituir sus holdings y sí que van a Irlanda o a Holanda? Porque en España no se fían de su marco jurídico estable. Claro. Qué barbaridad. Y eso existe. Entonces, claro, si tú no te fías de tu marco jurídico estable, le hablo de entidades, lo que nosotros estamos criticando con Google, con Amazon, que las tienen en Irlanda, en España lo tenemos. Es increíble.
Sí, pero en España es que no hay seguridad jurídica. A nivel Europa, don Federico Barona, de decirle. ¿Qué? Que siempre se da por hecho como que está en Irlanda, pero a nivel europeo. No es que quedemos nosotros como los marginados. Parece que es que eso es solo que las grandes multinacionales siempre se van a tributar a Irlanda a nivel Europa. Nunca dicen que estén, o a lo mejor están en un paraíso tipo Liechtenstein, pero nunca dicen que estén en Bélgica, en Alemania, en Italia o en Polonia. En Holanda sí. En Holanda también. Es que depende de la estructura que tengan, pero nosotros tenemos una estructura muy similar con las ETVs estas. Claro, pero Irlanda, Federico, corrígeme, es el vivo ejemplo, Irlanda, de un país que es más pobre que España, que tampoco tiene una riqueza, digamos, de materia prima. Nada. Y cómo ha elevado el nivel económico en Irlanda. Simplemente bajando impuestos, atrayendo impuestos, coño, pues hazlo en España. Eso, por Dios, crea un marco. Pero no se fían de nosotros. Si es que no vamos se fían. a hacer una entrevista, como hemos prometido antes de publicidad y lo hemos comentado. Teníamos una entrevista con un joven valenciano, con un gran empresario que además de abogado es un emprendedor, y lo hemos dicho, ha salido en muchos medios, pero queríamos también que estuviera aquí en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio. Don Vicente Blanch, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Joseca, muchísimas gracias por invitarme, encantado. Nada. Es un auténtico placer tenerte aquí en Es la Tarde. Hoy nos acompañan Fernando Catalá, buen amigo, tertuliano, abogado, Federico Barona, que es economista, que tiene también un gran despacho. Y yo lo he dicho antes de ir a publicidad, pero me gustaría que tú nos explicaras cómo surge y cómo se te ocurre esta idea que se llama Cubretartas. Cuéntanos. Bueno, pues nada, en primer lugar, encantado también, Federico y Fernando, dos compañeros, dos abogados, encantado, Vicente. Sí, y nos conocemos personalmente, pero ya te saludaré. Es que no te acordarás de mi cara, no, pero sí que nos conocemos. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, comentaros, mi idea surgió hace ya un año. Yo vengo de una familia muy numerosa y nos encanta celebrarlo todo, nos encanta las tartas y nos encantan los cumpleaños, y al tener muchísimos sobrinos, pues imaginaros, todos los fines de semana casi teníamos una celebración. Lo cierto es que todos los fines de semana había líos para soplar las velas porque todos los niños querían soplarlas y soplábamos pues muchísimas veces. Hubo un día que yo le dije a mis hermanas, oye, pues yo quiero mucho a vuestros hijos, pero vamos, la tarta ya, entre que está llena de cera y que han soplado cerca de 15 veces, yo, vamos, lo veo poco higiénico esto. Y se rieron, y un día puse un papel transparente sobre la tarta. ¿Qué pasó? Que cuando lo quité me llevé media tarta. Vamos, claro. Entonces me dijo mi mujer, oye, ¿por qué no patentamos un producto que esté encima de la tarta? Y nada, todo empezó como una especie de broma. Ya se ha anunciado que yo soy abogado laboralista además, que estoy encantado con mi trabajo, lo adoro, y lo patentamos hace un año. Y lo cierto es que hasta el día 14 de marzo, por esta desgracia esta pandemia que nos ha asolado a todos, digo, bueno, yo creo que ahora es un momento para ayudar a la sociedad y sacar el producto que entiendo que con la nueva higiene que tenemos, pues puede ser más beneficioso para la sociedad también. Y lo creamos y en 24 horas, Joseca, pues nos volaron todas las unidades. Creíamos en un primer momento que nos lo iban a comprar amigos y amigos de amigos, pero nada, la verdad que ha sido y está siendo muy, 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 muy buena la respuesta de la sociedad, y entendemos pues que tenemos que producir mucho más, y es lo que estamos haciendo. Bueno, qué maravilla. De hecho, es que además habéis salido en medios nacionales. Estáis en revistas, en la revista Lecturas, que cualquiera puede conocer, que es una de las grandes también revistas del ámbito español de información y demás. El invento valenciano para soplar las velas de la tarta sin contagio. Un abogado afincado en Valencia ha desarrollado un aparato cubretartas con orificios para insertar las velas del cumpleaños, que es nuestro amigo Vicente Blanch, que hoy lo tenemos aquí en Es la Tarde en Valencia. La verdad es que yo creo que es muy original, y sobre todo el mérito es cómo se te ocurre mientras tú trabajas en el ámbito de la abogacía, tu familia, los niños, los sobrinos, que hay gente que a veces que... Yo creo que esto denota algo muy importante, no sé si Federico y Fernando lo habrán pensado también, pero a mí me encanta, Vicente, ver el espíritu emprendedor que hay en Valencia. Otros habrían dicho, bueno, pueden hacer algo, y la frase aquella de que inventen otros. Y en cambio tú has dicho, no, pues lo hago yo, y lo patento yo, y me muevo yo. Y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Ese espíritu emprendedor. Hombre, eso es tremendamente positivo. Yo desde aquí felicitar a Vicente porque a mí me da envidia sana que uno sea capaz de desarrollar
poner en práctica, pensar y luego publicitar a todo el mundo un invento de ese estilo. Yo soy incapaz, yo no soy capaz de inventar ese tipo de cosas porque no tengo esa imaginación, pero darle mi más sincera enhorabuena. Pues totalmente me uno a todo lo manifestado por Federico y además es que esa es la gente que hay que favorecer en España, porque luego esa gente, si consigue prosperar, creará más empleo y habrá más gente con un empleo cotizando. Entonces, eso es lo que hay que favorecer en España, hacer la España una tierra donde al emprendedor se le glorifique, no se le demonice en ese aspecto. Absolutamente. Don Vicente Blanch, Sí. ¿nos escucha? Algo importante. Si alguien Dime. quiere ahora un cubretartas, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay una web? Pues, ¿Hay un enlace? la web la hemos terminado la semana pasada. Desde que salimos en Telecinco, hablé con la persona que nos estaba haciendo la web, que nos está haciendo la web, y le dije, oye, esté como esté, sácanosla ya. Hay que lanzar, claro. Sí. Y ahora en los pedidos nos los están haciendo en @cubretartas, que es nuestro Instagram, y también tenemos diferentes sitios de Valencia donde se puede adquirir en Qualiment de Primadorreig y diferentes hornos. Estamos viendo a ver si lo podemos colocar también en otras zonas de España para que no tengan que pedírnoslo directamente por Instagram. Pero lo cierto es que las cosas van poco a poco y entre juicio y juicio, pues el tiempo que tenemos es el que tenemos. Entonces... Claro. Es que además montar de repente que te fabriquen los pedidos, una especie de red de distribución, es complejo. Claro, es que me imagino que no es sencillo. Pero yo creo que es muy bonito el espíritu, la ilusión que tenéis, cómo lo estáis haciendo. Sí, Joseca, la verdad que estamos encantados y en un primer momento nos dijeron, no, pues que os para abaratar costes fuera de España. No, la verdad que ese producto, el producto del cubretartas, que os lo enviaré para que tengáis un ejemplar y lo podáis utilizar, está hecho todo aquí en Valencia, o en Torrente, Aldaya, quiero decir que... ¡Qué maravilla! La verdad que una de mis... que no era innegociable, pues que se hiciera aquí en Valencia, y estoy encantado con ello. Y la verdad que nada, lo que habéis dicho, que la idea es que crezcamos todos juntos y que esto no sea simplemente por esta situación que estamos viviendo, sino haya personas que les gustará que la tarta se sople con un cubretartas y a otras personas que les gustará que sea sin cubretartas. Quiero decir que... Claro. Quiero decir que la idea viene para quedarse y no solo eso, sino, Joseca, yo no sé si habéis ido, bueno, y Fernando y Federico, seguramente hayáis ido a algún cumpleaños y hayáis escrito en el borde, en la típica felicitación de cumpleaños, pues una dedicatoria al cumpleañero o a la cumpleañera. Pues en nuestro cubretartas puedes escribir en el borde. Quiero decir, el que te sirve también a efectos decorativos, además de efectos higiénicos. Y la verdad que ya te digo que muy, muy contento y encantado de la acogida que estamos teniendo tanto a nivel de los clientes como de los medios de comunicación y sobre todo vosotros, los medios regionales, que al fin y al cabo estáis ahí muy cerca nuestro y nos estáis llamando. Y en especial a ti, Joseca, te doy las gracias porque te has estado moviendo mucho, sé que te ha gustado la idea. Y te lo digo aquí en directo, que muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, pues muchas gracias a ti también por tu cariño, tu amabilidad. Como se suele decir, estas palabras son fruto de la amistad, pero bueno, se agradece mucho también este comentario. Bueno, pues Vicente Blanch, ha sido un placer tenerte aquí en Es la Tarde en Valencia, creador, inventor, fundador de Cubretartas, además de abogado, que te auguramos por mucho éxito y seguiremos de cerca también, pues, cómo se va desarrollando, pero mucho ánimo y nos hace mucha ilusión sobre todo ese espíritu también de crear algo nuevo y que sea trabajado, fabricado, todo aquí en nuestra tierra y que sea todo producto nacional en España. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a los tres y muchas gracias. Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Bueno, y nos quedan unos minutos, don Fernando Catalá y don Federico Barona. Yo no sé, me suena, pero voy perdido, pero esto Fernando Catalá sabe. Federico Barona sabe. ¿Había fútbol hoy? ¿Hay algo? Es que ya no sé si juegan todos los días, todas las semanas o ahora esto lo del fútbol ha comenzado a estar muy intenso. Ahora juegan todos los días, sin prácticamente.
hay fútbol. Hoy a las 7:30 juega el Valencia y a las 10 de la noche juegan el... O sea, ya ha empezado, vale, ya está el partido. Qué barbaridad. O sea, la Liga, esto es un no parar. Don Fernando Catalá, yo le veo bien, le veo relajado, pero por una diferencia. Y es, como ahora nos conectamos y entonces cada uno se conecta de donde está, usted se conecta desde casa. Entonces usted puede luego ir al despacho. Federico Arona, como se conecta desde el despacho, lo tenemos hecho un pincel trajeado, pero se nota que está en actividad. O sea, que puede acabar el programa, ¡pop! Y sin solución de continuidad ya está atendiendo a lo mejor una reunión o una visita. Don Fernando Catalá se nota que dice, bueno, me permito un ratito, estoy en casa. Yo como si estuviera por casa, ¿sabes? Como bueno, Pedro por su casa, como aquel que suele decir, ¿no? ¿Pero es de los que se lleva el trabajo a casa? ¿Duda? ¿Usted de los que de repente está en casa? Algunas veces sí. A ver, yo sí me tengo que, por ejemplo, yo la semana que viene tengo una audiencia previa. Por ejemplo, yo tengo que traerme el trabajo a casa porque a mí me gusta leerlo todo, o sea, tenerlo todo minuciosamente. Yo es que me gusta hacerlo todo hasta, si puede ser, hasta el último momento también, ¿sabes? O sea, tenerlo todo... cualquier cabo atado en ese aspecto. Entonces para eso yo me traigo y además en casa siempre estás mejor en tu despacho muchas veces, por la tarde, por la noche, ¿sabes? Estudiando sin que nadie te moleste, sin tener un teléfono, ¿sabes? Entonces ya estás más concentrado ahí. Claro, porque el despacho se combina, el trabajo, es que un trabajo de abogado a veces tiene esa complejidad, están atendiendo, recibiendo, tiene una parte pública, pero luego tiene una parte de estudio. Claro, usted tiene que mantener esa parte de prepararse un caso, es informarse, es leer, es conocer lo que ha ocurrido, que eso sí siempre requiere, pues, digamos, un tiempo de estar más tranquilo. Tienes que estar constantemente en estudio, pero esto, un abogado y también como Federico e incluso como un médico tiene que estar en un estudio constante porque las legislaciones van cambiando y todo cambia y cada vez hay cosas nuevas. Por ejemplo, o sea, ahora tenemos algunos problemas con los testamentos, ¿sabes? Porque nos traen a lo mejor algún cliente, ¿sabes? Sí. Un testamento de una tía soltera que ha fallecido y ha habido problemas de interpretación porque la tía no lo ha dicho muy bien o no ha identificado los bienes bien, ¿sabes? Te puedo contar. ¿No lo ha dejado claro o puede haber no querer dejarlo claro? A ver, normalmente es por confusión. Claro, un ejemplo que tuvimos, por ejemplo, cuando una tía soltera fallece sin hijos y sus padres obviamente han fallecido, pues por ejemplo a una de las sobrinas le dejó, constaba en el testamento, por ejemplo, le dejo la finca que tengo en Cuenca. Claro, luego nos dimos cuenta de que la finca que tenía en Cuenca no era una, eran 5. ¿Sabes? Entonces, claro, cada una de ellas era independiente esa finca. Entonces, claro, pero le decía en el testamento, le dejo la finca mía en Cuenca. Claro, entonces ahí teníamos que ver, se tiene que buscar cómo se tiene que interpretar la voluntad del que testa, ¿sabes? Entonces, si esa finca estaba dividida en 5 y además eran 5 tierras independientes, con cada una en su registro. Claro, pero formaban parte de una unidad de explotación y estaba arrendada toda esa unidad de explotación. Entonces, la ley lo que te dice es que la esencia de la interpretación es la búsqueda de la voluntad del testador. O sea, nos podemos ir al 675 del Código Civil. Que suena muy bonito, pero luego ponerlo en práctica no es tan fácil. Claro, dice, por ejemplo, el derecho tiene esa magia. Claro, ese 675 del Código Civil dice que toda disposición testamentaria debe entenderse en sentido literal, ¿vale? A no ser que aparezca claramente una voluntad del testador que era otra. Entonces, por lo tanto, la primera premisa para saber cuál fue la voluntad del testador es si las palabras por la tía que fallecida, empleadas, en este caso se habla de fincas y en términos jurídicos tenía que haber sido le dejo mis 5 fincas, tenía que haber utilizado el plural. Pero vulgarmente la palabra finca pues se usa cuando a lo mejor hay una unidad rústica, una unidad de explotación. Claro, entonces, una finca rústica, una finca urbana. Entonces, en este caso se observa lo que aparezca más conforme con la voluntad del testador. Complejo, complejo. Claro, se bate usted el cobre. El cobre. Claro, máxime cuando en el artículo, por ejemplo, 1284 del Código Civil, en el caso de los contratos, aquí se refiere a los contratos. Una clase de derecho, usted se ha puesto a nombrar artículos, ya nos tiene, ya no sabemos si en los diales de la radio, los artículos del Código Civil, esto parece una clase. Para que se me entienda en cristiano, el Código Civil dice que si una cláusula admitiere diversos sentidos, deberá entenderse
el más adecuado para que produzca efecto. O sea, que si en este caso la tía dice que hay una finca y que se la da, pero luego está dividida en 5 y es una unidad de explotación, se entiende que le da toda la finca y dentro de esas 5 será la finca. El derecho tiene esa magia de las explicaciones que yo la recuerdo con cariño y a su vez hay ahí unos circunloquios y unos cambios a veces que también marean, porque dices, parece que quieran decirte una cosa y la contraria en el mismo artículo, a veces simplemente un artículo que tenga varios puntos. Se nos va el tiempo, se nos ha pasado la tarde volando. Don Federico Barona, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes, por favor. Don Fernando Catalá, de Urbano Abogados, ha sido un placer como siempre. Un abrazo a los dos y a los oyentes por extensión y nada, que vamos a ver si nos reponemos de estas. Y buen fin de semana. Mañana será viernes y aquí tendremos los viernes culturales de la tarde en Valencia. Sigan escuchando como siempre Es Radio. Que Dios les bendiga.